En esta oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y personas en general que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio. Que la bendición y la paz de Dios sea con cada uno de los que hemos de participar de este estudio. Estamos realizando este estudio de la palabra de Dios, el último mensaje de misericordia al mundo, el plan de salvación, las buenas noticias que el pecador necesita recibir. Ese es el mensaje de justificación por la fe, cómo llegar a ser justos, cómo apropiarse de la justicia de Cristo, cómo recibir la vida de Cristo santa, perfecta, sin pecado en nosotros, para que esa vida pueda manifestarse en nuestra experiencia cristiana. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 248 de esta serie y hoy vamos a continuar estudiando los 12 pasos o los requisitos o las condiciones para ser justificado por la fe. Son 12 pasos sencillos que están al alcance de todos. Hasta un niño, dice, podría aceptar esas condiciones, esos 12 pasos para empezar la vida cristiana en un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, una verdadera conversión, una transformación total de pasar de la vida carnal a la vida espiritual. El mayor milagro que Dios quiere hacer en el ser humano, para que la vida cristiana sea una vida cristiana de victoria sobre el pecado que está en nosotros, dentro de nosotros, para que el pecado que mora en nosotros o dentro de nosotros sea limpiado, purificado, expulsado, para recibir un nuevo corazón, una nueva vida. Ese es el estudio que estamos realizando. Los pasos de la salvación, dice, deben ser detalladamente explicados. Y eso es lo que hemos pedido al Señor en este tiempo, para que el Maestro de los Maestros, por su representante, el Espíritu Santo, pueda ser nuestro guía, pueda ser nuestro Maestro y pueda abrir nuestra mente, así como Jesús, aquella primera noche después de su resurrección, cuando se encontró con los discípulos, Jesús, dice, les abrió la mente para que pudieran comprender el significado de su vida, de su muerte en la cruz y su resurrección, para poder aceptar verdaderamente a ese Mesías, al Cordero de Dios. Así nosotros en este tiempo necesitamos que Cristo pueda abrir nuestra mente para poder comprender claramente estos 12 pasos sencillos, para no ilusionarnos con la vida cristiana. Para muchos el bautizarse, el bautismo en agua es a veces una ilusión nada más. No hay un cambio radical, completo de las vidas de los que se han bautizado. Eso quiere decir que no han conocido estos 12 pasos, no han muerto al hombre viejo, al hombre carnal, al yo, para resucitar en la resurrección a vida nueva. Estamos en el tercer paso. Primero hemos estudiado el llamamiento. Seguidamente hemos estudiado el segundo paso, el conocimiento de la ley de Dios, de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y los libros testimonios del Espíritu de profecía. Todos ellos apuntan a Cristo, a Dios. Todos los escritos hablan del carácter de Dios, de la mente de Dios, cómo es Dios. Dios es amor.
y todos hablan del amor. Necesitamos entonces conocer a Dios para que nuestra fe pueda nacer en nosotros, para que la fe pueda crecer y la fe pueda dar fruto. Porque la fe viene, dice, por el oír la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es para mostrar nuestra condición pecaminosa, nuestra vida desesperada que vivimos en este mundo, que no tenemos esperanza en nada en este mundo y estamos en una situación de peligro. Necesitamos ir a Cristo. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Allí termina su función. Ahora podemos entonces recorrer los 12 pasos o pasar por los 12 requisitos, podemos decir, o 12 condiciones para recibir el perdón y una vida nueva. Estamos ahora estudiando el tercer paso, la fe. Hemos visto cómo es una fe falsa de muchas maneras y hemos visto también cómo es una fe verdadera. Hemos visto cómo los santos hombres en el tiempo pasado, sus vidas están registrados en la Biblia, ellos vivieron por fe y muchos de ellos también fracasaron por falta de fe. Como hemos visto, Judas fracasó, dice, porque le faltó la fe. Ahora vamos a seguir estudiando qué obras más puede hacer la fe, qué más puede producir la fe en el creyente. La fe, dice, sana la enfermedad del cuerpo y del alma. No solamente la salvación es por fe y gracia, recibir la salvación, sino también la fe sana la enfermedad del cuerpo. Por eso Jesús en San Marcos 9:23, Jesús dijo a los enfermos: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y vamos a leer en este libro Señales de los Tiempos, del 8 de octubre de 1891. Dice así de uno de los milagros que hizo Jesús: el mismo poder que cambió el agua en vino en la fiesta de las bodas de la cena es capaz de erradicar todo mal de nuestra naturaleza y hacernos participantes de la naturaleza divina. El mayor milagro que Dios puede hacer es en nuestra vida. Así como Jesús, el agua, las tinajas de agua en aquella boda de Caná, que lo convirtió en vino, el mejor vino, el agua en vino, el mayor milagro. Así nuestras vidas, dice, nuestras vidas que no sirven para nada. Somos miserables, ciegos, desnudos, impotentes, ineficientes, fracasados en la vida espiritual, en la vida cristiana. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Por el poder de Dios, dice, puede hacernos participar de la naturaleza divina. Nos puede dar su vida, su naturaleza divina, para que el creyente tenga la segunda oportunidad de vivir y mantenerse en una vida santa, en una vida espiritual. Ese es el mayor milagro que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Y sigue diciendo: el mismo poder que limpió al leproso puede purificar el corazón y habilitarlo para la sociedad de Dios y los ángeles y de la hueste redimida. El mismo poder que limpió al leproso. El pecado es una enfermedad
como la lepra, incurable. Es como el cáncer en este tiempo, incurable. Pero Cristo dice puede sanarnos de la enfermedad del pecado. Cristo puede extraer ese corazón con lepra, con cáncer del pecado, y puede darnos, dice, un nuevo corazón, una nueva vida. Y para estar ya habilitados, preparados para vivir en el cielo con los ángeles y también para vivir con los redimidos. Así que el primer milagro que puede hacer la fe, porque para el que tiene fe todo es posible, es cambio de vida. A eso se llama justificación, justificación por la fe. Ahora vamos a leer en el libro En Lugares Celestiales, página 36. La reserva de la gracia de Dios está esperando la demanda de cada alma enferma de pecado. Curará toda enfermedad espiritual. Mediante ella los corazones pueden ser limpiados de toda contaminación. Es el remedio evangélico para todo aquel que cree. Así como Pablo dijo en Romanos 1:16 al 18, el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y para todo aquel que cree, hay medicina en el Evangelio, hay medicina en Cristo. Jesús quería hacer esa obra con el pueblo adventista en 1888, pero el pueblo adventista rechazó el remedio, rechazó el carácter de Cristo, la gloria de Dios. Solamente ellos aceptaron el perdón de los pecados, la justicia imputada, pero rechazaron la justicia impartida. No quisieron recibir el carácter del manto de la justicia de Cristo, que es la gloria de Dios, con el cual el pueblo adventista hubiera iluminado el mundo y Cristo ya hubiera venido. Pero hasta hoy todavía se ha alargado el tiempo y a nosotros nos ha tocado este tiempo para poder conocer ese mensaje de salvación, ese mensaje de las buenas nuevas, de la buena noticia, que nosotros pecadores, aceptando la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, la intercesión, la salvación de Cristo, podemos recibir una vida santa, perfecta, sin pecado de Cristo en nosotros. Ser vestidos, dice, con el manto de la justicia de Cristo, que no tiene ningún hilo de invención humana, ninguna parte humana. Pero el ser humano primeramente tiene que despojarse por fe. Despojarse por fe quiere decir renunciar a su vida antigua, al hombre viejo, al yo, con todo lo que tiene, para recibir esa vida nueva por fe. Ese es el mayor milagro que podemos recibir en este tiempo. Esa es la salvación por fe y gracia. Esa es la santificación por fe. Esa es la experiencia de que el justo puede vivir por fe en este tiempo. Ahora vamos a continuar estudiando. Creer que Dios perdona si llena las condiciones. El perdón de Dios es condicional, porque perdón es justificación. Cuando Dios perdona al pecador arrepentido, ahora le da vida nueva. Pero no solamente es decir de boca, en palabras, o emocionarse, o intelectualmente decir, Señor, entrego mi vida, dame una vida nueva, perdóname. No solamente, hay condiciones. Vamos a leer
en el libro pequeño Camino a Cristo, página 52. Miles se equivocan en esto. No creen que el Señor Jesús los perdone personal e individualmente. No creen al pie de la letra lo que Dios dice. Es privilegio de todos los que llenan las condiciones saber por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Así que el perdón de todos los pecados es gratuito, pero solamente ese privilegio gratuito pueden tener los que llenan las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones son sencillas, que como hemos dicho, hasta un niño puede cumplir esas condiciones. Y nosotros estamos estudiando. Aceptar el llamamiento. Cuando a un niño le llaman para darle algo delicioso, algo precioso, algo que le gusta, el niño pues inmediatamente corre todavía, acepta el llamado. Un niño también puede fácilmente conocer la ley de Dios. Los niños hasta de memoria saben la ley de Dios. Es sencillo, no es difícil conocer la ley de Dios, la Biblia, los testimonios. Aún los que no saben leer, los que no tienen letra, han aprendido a leer. Una sencilla condición. Y la tercera condición que estamos estudiando es tan sencillo que a los niños les sobra la fe. Los niños nacen confiando en sus padres hasta los 8 años más o menos. Y esa fe del niño los une a sus padres. Los niños no pueden vivir separados de sus padres. Así el cristiano que tiene verdadera fe se une a Cristo. Es imposible que pueda vivir sin Cristo. Es imposible que no pueda andar con Cristo. Es imposible que no pida con derecho lo que necesita. Así como el niño aún llora por la leche, el niño pide con derecho todo a sus padres. Y Jesús dijo, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y vuestro Padre Celestial no les dará, dice, el pan de vida, no les dará, dice, el agua de vida. Necesita fe de los niños, confianza total. Los niños no confían en otra cosa, solo en sus padres, y así viven seguros, felices. Esa vida cristiana Cristo nos quiere dar gratuitamente. Pero ¿cuál es la condición? Son 12 pasos sencillos. Alejad, dice, la sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros. Son para todo pecador arrepentido. Ahí está la otra condición, arrepentimiento. Pero el pecador tiene que reconocer que no puede arrepentirse. Tiene que pedir misericordia de Dios. Que el Espíritu Santo que está a su alcance buscándole pueda asistirle para llevar al verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo, dice, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nadie es tan pecador. Sigamos leyendo. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús. ¿Qué es lo que Jesús tiene para darnos? Fuerza física, fuerza espiritual, pureza espiritual, pureza física y justicia, una vida santa. Por eso Jesús murió, dice, para dar de gracia a todos. Pagó con su vida, con su sangre. Jesús está aguardando para quitarles sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir
y no morir. Si nosotros reconocemos y estamos dispuestos a que nos quite las vestiduras manchadas de pecado. ¿Qué son las vestiduras manchadas de pecado que el ser humano tiene? Ese es el mal carácter, la mala conducta, la mala personalidad que tiene. Una vida humana, carnal, la mente humana, pensamientos humanos, palabras humanas. Todo eso es nuestra vestidura manchada de pecado. Ese carácter nos quiere quitar. No es como la psicología dice, la educación del mundo dice, hay que educarse. La psicología dice, tienes que aprender a mejorar tu carácter, tienes que tener buena conducta. Pero eso tiene su esfera. Hasta cierto punto el hombre puede mejorar, puede controlarse, pero no puede cambiar su corazón, su mente, sus pensamientos. No puede. Solo Cristo puede dar por fe de gracia. Ese es el milagro del cual estamos estudiando esta oportunidad. Ahora vamos a aprender en Deuteronomios 30, 11 al 14 y mensajes selectos 1, tomo 1, 4, 5, 8. También está en el libro Reavivamientos Modernos, página 22. Deuteronomio 36 y el verso 11 al 14. Vamos a leer. La fe que es para salvación no es una fe casual. No es el mero consentimiento del intelecto. Es la ciencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como Salvador personal, segura de que Él puede salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante Él. Esa es la verdadera fe de la ciencia de la salvación, que acepta, dice, a Cristo como su Salvador personal. Así como algunos padres a veces contratan un maestro personal para sus hijos. El maestro personal viene a su hogar, a su casa, y allí a su hijo personalmente le enseña durante un tiempo o durante las horas programadas. Así necesitamos aceptar a Cristo, dice, como nuestro Salvador personal, que Él quiere estar con nosotros las 24 horas del día, los 6 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año y los 7 años también, que significan totalidad. Y si el creyente cree eso y quiere tener a un maestro, a un rey, a un guía, a un capitán, al dueño de este mundo, al dueño del oro y la plata, al que tiene poder para cambiar el carácter, darnos su carácter, un buen carácter de amor, manso y humilde de corazón. ¿Quién no quisiera tener un maestro así? Pero nos falta la fe. El cristiano no cree en eso. El cristiano quiere siempre hacer algo, quiere asistir a la iglesia, quiere trabajar y pagar diezmo. El cristiano quiere predicar la teoría, la letra de la palabra como conocimiento sin poder, pero en vano. Solo las obras humanas son temporales, momentáneos, pasajeros. No persevera. Pero si Cristo está en nosotros, Cristo es un Dios de éxito. Para Cristo no hay retroceso, no hay estancamiento, es constante crecimiento hasta producir los frutos. Creer que Él salvará a otros, pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Sin embargo,
cuando el alma se aferra a Cristo como de la única esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. La fe verdadera, viva, genuina, es cuando uno se aferra a Cristo, se une a Cristo, así como el niño no se suelta en las grandes ciudades cuando sale a la ciudad, porque sabe que si se suelta, se puede perder. Esa fe induce a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Ahora, si uno tiene esa fe, sus afectos ya no son para el mundo. Sus afectos ya no son para la educación, el trabajo, el dinero, las comodidades de este mundo. Su afecto es para Cristo. Cristo le gusta. Concentra toda su vida, su atención, su tiempo, su interés, todo en Cristo. Está dispuesto a seguirle y a hacer todo lo que le ordena a su conciencia que está en su mente. Terminemos de leer. Los que aceptan a Cristo, dice, su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y su carácter se modela de acuerdo a la semejanza divina. Su fe no es muerta, sino una fe que obra por amor y lo induce a contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse al carácter divino. Y al asimilarse al carácter divino, y circuncidará, dice Jehová Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, de tus hijos, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas para siempre. Entonces la salvación, según dice Deuteronomios capítulo 30, verso 6, Cristo dice quiere circuncidar nuestro corazón. Así como la circuncisión en el pacto antiguo era del prepucio y el ser humano circuncidado quedaba débil, sin fuerzas. Así el creyente, cuando Cristo le saca su corazón egoísta y le pone un nuevo corazón, ahora ese hombre carnal, ese ser humano natural, queda ya débil, está dispuesto a no hacer nada, está dispuesto como Juan el Bautista a menguar, a morir cada día, a ser crucificado para ya no actuar, para que Cristo pueda actuar en la nueva vida. Para amar a Dios, dice, de todo corazón y tener la vida presente y la vida eterna. En el libro Maravillosa Gracia de Dios 182, Reavivamientos Modernos, página 28, allí están los resultados de una fe viva. La fe verdadera, viva, genuina, no necesita que el hombre pueda agregar obras. La fe misma produce obras. Dice así, vamos a leer lo que dice aquí. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Así que la fe obra por amor y purifica el alma. La fe brota como una fuente de agua que nada lo puede detener. Por eso dice, al que tiene fe todo es posible. Aún hasta montañas de dificultades, de imposibilidades, puede trasladarlo y allanar la fe en Cristo. Y la fe nunca se marchita, nunca se desanima. El que vive por fe, para él no hay fracaso, no hay desánimo. La fe florece, dice. La fe ilumina el mundo y da una cosecha de fruto precioso, frutos de amor para alimentar al mundo entero. Sigamos la lectura.
porque este es un mensaje precioso que Dios ha dispuesto para nosotros, pecadores, para darnos una vida de santidad. Sigue diciendo, donde está la fe, aparecen las buenas obras. Qué maravilloso, qué precioso. Donde está la fe, dice, donde el pecador cree verdaderamente, en su vida, dice, inmediatamente aparecen las buenas obras. Los enfermos son visitados, se cuida de los pobres, no se descuida a los huérfanos ni a las viudas, se viste a los desnudos, se alimenta a los desheredados. Cristo anduvo haciendo bienes, y cuando los hombres se unen con Él, aman a los hijos de Dios, y la humildad y la verdad guían sus pasos. La expresión del rostro del que tiene fe revela su experiencia, y los hombres advierten que han estado con Jesús y que han aprendido de Él. Cristo y el creyente se hacen uno, y la belleza del carácter de Cristo se revela en los que están vitalmente relacionados con la fuente del poder y el amor. Así que el carácter de Cristo se revela, se muestra, se hace conocer por medio del creyente que está unido, dice, a la fuente del amor, que es Cristo. Cristo es el gran depositario de la rectitud, que justifica y da gracia santificante, la solución para el problema del pecado en este mundo. Entonces, donde hay fe, si el religioso, si el profeso creyente, sea quien sea, si dice que tiene fe, si cree en Dios, entonces las buenas obras aparecerán en su vida. El apóstol Pablo dice, el amor me constriñe. El llevar el Evangelio, dice, me es impuesta una necesidad. Nace, dice, interiormente, dice, de mí para poder salir a beneficiar a los demás. Entonces, dice, los enfermos son visitados, los pobres, los huérfanos, los desnudos, los hambrientos. El gran problema que existe es, Satanás siempre voltea las cosas al revés, desvirtúa, lo pervierte. Y hoy en día también Satanás ha pervertido este evangelio de las buenas noticias. Satanás, por medio de sus mensajeros en las iglesias, en los grupos, ¿cómo enseña? Al revés. Dice, los cristianos deben traer, dice, ropa, dinero, comida, y hay que ir a visitar a los pobres, huérfanos, desnudos, hay que compadecerse, obras de misericordia, obras de la sociedad de beneficencia Dorcas, infinidad de nombres que le ponen para ayudar a los pobres. Esta obra no es malo, es buena, pero esta obra es secundario. La primera obra, como Jesús dijo, buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y lo demás, que es la comida, el vestido, y todo el resto vendrá después, dice. Pero el cristianismo, profeso, lo ha convertido al revés. Primero es, dice, la comida, la ropa, y a la final se olvidaron de la vida espiritual. Lo abandonaron a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, sin el mensaje de salvación. No lo traen a Cristo ni a la iglesia. Eso es lo que Jesús dijo a los fariseos, a los judíos. Ustedes, dice, diezman, dice, la menta, el comino, el eneldo. Dan mucho dinero, dice, al templo, a los sacerdotes. Y piensan que eso es lo primero, eso es
eso es lo único que Dios pide, no es así. Les dice, lo primero, dice, ustedes han descuidado lo más importante. ¿Qué han descuidado? La fe, el amor, la misericordia, dice. Eso han descuidado. Eso era necesario primero, dice, y después sin dejar lo otro que es el diezmo y las demás cosas. Aquí, hermanos, eso mismo acontece. Cuando la Biblia dice que hay que visitar a los enfermos, ya hemos leído al comenzar este estudio, todo el mundo está enfermo con lepra, está enfermo con cáncer. La mayor enfermedad es la enfermedad del pecado. Necesitamos llevar la medicina para esos enfermos. ¿Cuál es la medicina? La medicina no son fármacos, la medicina es Cristo, nuestra justicia. El ser humano enfermo espiritualmente necesita a Cristo, pero una vez que le llevamos a Cristo, también ahora sí necesitamos también enseñarle los remedios naturales, secundariamente. Igual, los pobres. ¿Quiénes son los pobres? El libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Necesitamos ir a buscar a los pobres en espíritu, a los que no tienen el Espíritu de Dios, a los que están pereciendo en este mundo, están muriendo, están desesperados sin el Espíritu Santo. Aún hay religiosos sin el Espíritu Santo. Necesitamos visitar a esos pobres en espíritu, pero también necesitamos visitar a los pobres en los bienes de este mundo. Pero primero es los pobres en espíritu. Y aquí nos habla, dice, a los huérfanos y a las viudas hay que visitar. ¿Quiénes son los huérfanos y las viudas? Los huérfanos son los hijos pródigos, aquellos creyentes que alguna vez estaban en la iglesia y ahora el enemigo los ha extraviado. Necesitamos traerlos de vuelta al redil. Ellos son los huérfanos, sin padre, sin Dios. ¿Y quiénes son las viudas? Las viudas son aquellos que están en la iglesia, pero que están desunidos, apartados, divorciados de Cristo. No tienen a Cristo como el esposo verdadero. Son viudas que viven una vida desesperada en la iglesia, una vida de fracaso, una vida de desánimo, una vida de tibieza, una vida sin amor. Necesitan nuevamente reconciliarse con Cristo, que es el verdadero esposo. Pero también a los huérfanos, viudas también de este mundo hay que visitar en segundo orden. Ese es el orden. Buscad primeramente el reino de Dios. Y luego termina diciendo, hay que vestir a los desnudos. Hay que alimentar a los hambrientos, dice. ¿Quiénes son los desnudos? El mundo religioso ha enseñado, los desnudos son aquellos que no tienen ropa. Pero tienen razón, pero no tienen toda la razón. Los mayores desnudos son los que están en la vida cristiana, en la iglesia, en el grupo, y no tienen buen carácter. Tienen el carácter de ira, de cólera, de rencor, de odio, de descontento, de quejas, y de estrés y de todos los males en el corazón. Esos son los desnudos, no tienen el manto de la justicia de Cristo, tienen una ropa, dice, haraposa. El profeta Isaías dice, vuestras justicias son como trapos de inmundicia, como ese trapo de inmundicia de las damas, de las mujeres, que dan un olor nauseabundo, un carácter de este mundo. Necesitamos a ellos
llevarles a Cristo, llevarles el manto de la justicia de Cristo. Ellos pueden recibir también el carácter de Cristo y vivir feliz en su familia, en la iglesia, en el mundo. Pero el mal carácter, ni siquiera trabajo hay para ellos, porque los empleos lo despiden a los que son coléricos, que se molestan y tienen mal carácter. Entonces primero hay que dar atención a los que tienen mal carácter, mala conducta, enseñarles el Evangelio, las buenas nuevas de que hay manto de justicia de Cristo. Pero también, si necesitan alguna ropa para la vida física, hay que también darles también. Y por último, ¿quiénes son los hambrientos? Hemos llegado al tiempo donde la Biblia dice que llegará el tiempo en que habrá hambre en el mundo, no de pan, dice, sino de la palabra de Dios. Hoy en día el mundo está pereciendo, especialmente los religiosos, están pereciendo de la palabra verdadera, de la palabra con poder, de la palabra con vida. Están ya empachados, están hartos con la letra, están hartos con las ceremonias, con las formalidades, con las imposiciones de normas, de mandatos, de órdenes, de planes. Ellos necesitan, dice, el pan verdadero, el maná. Jesús dijo, yo soy el maná verdadero, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Necesitan a Cristo, el pan verdadero, necesitan invitarles al banquete. Jesús dice, si ustedes me dejan entrar a vuestra vida, a vuestro corazón, cenaremos, yo soy el pan de vida. Pero también podemos también compadecernos y darles también el pan para la vida física. Esa es la forma correcta de la buena noticia. Pero ¿qué necesitamos para realizar ese trabajo? Necesitamos fe. Y la fe nos une a Cristo y nos da nuevo nacimiento. Ahora sí, el nuevo hombre espiritual que tiene fe comenzará a hacer esta labor en el mundo. A eso se llama iluminar el mundo y dar el fuerte pregón. Así que necesitamos seguir estudiando estas maravillosas lecciones de la fe. Mensajes selectos, ¿qué nos dice? Mensajes selectos, tomo 1, dice lo siguiente. Página 429. A fin de que el hombre sea justificado por la fe debe alcanzar a un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón y mediante la obediencia la fe misma es hecha perfecta. La fe misma se hace perfecta. Para ser justificado necesitamos una fe que domine, que maneje los afectos, que los afectos ya no se fijen en el mundo, en el yo, sino en Cristo. Y mediante una obediencia, dice, por fe y amor, entonces la fe se va perfeccionando, va creciendo. En el libro Obreros Evangélicos, página 273. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo mejor que es para nosotros y para nuestro bien. Así que la fe es confiar que Dios sabe lo mejor. Necesitamos renunciar a nuestros planes, a nuestros propósitos, a nuestros objetivos. El único objetivo del ser humano debe ser tener a Cristo, tener el carácter de Cristo, tener la salvación, la vida eterna. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida eterna. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. Así que Cristo
si entra a nuestra vida, Cristo desechará nuestro camino y tendremos que preferir el camino de Cristo. Nuestro camino es ancho hacia el mundo. El ser humano siempre le gusta el mundo. Por eso se educa en el mundo para el mundo. Por eso trabaja en el mundo para vivir en el mundo. Por eso utiliza todas las cosas del mundo para disfrutar del mundo. Pero Cristo dice, si entra a nuestra vida, si le permitimos, si estamos dispuestos a dejar el mundo, ahora vamos a preferir las cosas de Cristo, los planes de Él. En vez de nuestra ignorancia, aceptaremos su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, aceptaremos su fuerza. En vez de nuestro pecado, recibiremos su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, somos ya suyos, de Cristo. Ya no somos del dueño, del que se apropió de este mundo. Jesús dijo a los que no querían aceptarle, no querían recibirle, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Necesitamos cambiar de padre, de dirección. Maravillosa gracia de Dios 265 nos dice, el toque de la fe nos abre, repitamos, el toque de la fe nos abre el divino almacén de los tesoros de poder y sabiduría. Así que la fe es la llave que nos puede abrir el almacén del cielo, donde están los tesoros del poder y la sabiduría. El que tiene fe tendrá suficiente poder para vivir la vida cristiana, la vida espiritual, para hacer las obras de Dios, para predicar el Evangelio de las buenas nuevas y para poder tener victoria sobre el pecado, la bestia y su imagen. El que tiene fe tendrá toda la sabiduría que necesita, así como Daniel y sus compañeros. Un cristiano sin sabiduría no puede existir, porque no tiene fe. Un cristiano sin poder no tiene fe. Pero la fe está a nuestra disposición. La Biblia nos dice que Dios, a todo ser humano que ha venido a este mundo, ha nacido en este mundo, Dios ha provisto una porción de fe, como una semilla. Cada ser humano, creyente o no creyente, tiene fe. Solo necesita ejercitar. Solo necesita sembrar y cultivar todos los días, hacer crecer hasta hacer producir fruto. Y con la fe podemos tener la llave para abrir el almacén del cielo. De esa manera, mediante instrumentos de barro, Dios realiza las maravillosas de su gracia. Nosotros somos barro en las manos de Dios. ¿El barro para qué sirve? El barro no puede hacer nada. El barro es un material que por sí solo no hace nada. Así tenemos que ponernos en las manos de Dios. Decir, Señor, yo no puedo hacer nada bueno. No puedo obedecer tu palabra, tu ley, tus libros del Espíritu, profecía, los consejos. No puedo cumplir, Señor. Pero he entendido que es bueno y me gustaría realizarlo. Señor, entrego mi vida. Tú eres creador. Crea en mí una vida nueva, como creaste a Adán y Eva, y dame una oportunidad y hacer un pacto con Dios de que me mantendré con fe unido a ti, Señor. Esta fe viva es nuestra gran necesidad de hoy. Debemos saber que Jesús es en verdad nuestro, que su Espíritu está purificando y refinando nuestro corazón. Así que Jesús es nuestro. Él es maestro, Él es arquitecto que construye el carácter. Él es el médico de médicos.
Después de aquí vamos a estudiar cómo que por fe Jesús puede resguardarnos de las pandemias y sanarnos si alguna enfermedad nos toca. Eso también es por fe. Pero ahora estamos estudiando cómo Jesús puede liberarnos de la enfermedad del pecado, que produce un carácter carnal humano. Cómo Jesús nos puede dar un carácter divino, un carácter espiritual. Si los seguidores de Cristo tuvieran fe genuina, con mansedumbre y amor, ¿qué obra podrían realizar? ¿Qué frutos se verían para la gloria de Dios? El mundo se llenaría de las obras de Dios y los frutos se verían para la gloria de Dios. Esa gloria de Dios iluminaría al mundo. Alza tus ojos, página 70. Dice así: rogad al Señor de la mies. Señor, aumenta mi fe. La fe aviva los sentidos y los hace trabajar diligentemente para producir resultados. La fe eleva y ennoblece las facultades del alma, capacitándolos para aferrarse al invisible. Así que la fe da vida a los sentidos, hace trabajar diligentemente al creyente para producir, dice, resultados. No hay fracaso. La fe ennoblece el alma, lo capacita, lo habilita, lo prepara y lo hace apto para poder realizar las obras de Dios, no las obras del hombre carnal. En Maravillosa Gracia de Dios, página 341, alza tus ojos, página 70, dice: la fe contempla a Jesús, que permanece como nuestro mediador a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que ha ido a preparar para los que lo aman. La fe ve el manto, la corona preparados para el vencedor. La fe oye los cantos de los redimidos y acerca de las glorias eternas. Debemos acercarnos a Jesús en asombrosa obediencia, si queremos ver al Rey en su hermosura. Así que la fe nos hace ver las cosas invisibles. Por eso encontramos en la palabra de Dios, en el comentario bíblico tomo 6, 1073, maravillosas comparaciones. Con esto vamos a ir terminando nuestro estudio en esta oportunidad. La fe no es el fundamento de nuestra salvación. En otras palabras, la fe no salva. La fe es un medio de salvación. ¿Cómo? Sino que la fe, dice, es la gran bendición. La fe son los ojos que ven, los oídos que oyen, los pies que corren y las manos que se aferran. Es el medio, no el fin. Así que la fe es un medio. Está comparado con el ojo. El que tiene fe tiene ojo espiritual que ve las cosas invisibles. Por eso Moisés, ¿cómo andaba? Moisés andaba como viendo al invisible. Dios era un Dios presente a su lado. Él no estaba nunca solo. Día y noche Dios estaba con él, por los ojos de la fe. La fe está comparado con el oído. El que tiene fe tiene el oído espiritual, que es la conciencia. La conciencia es purificado, es limpiado, es abierto, porque el pecado, dice, el pecado lo ha tapado. El pecado ha tratado de silenciarlo para que no escuche. Pero ahora esos oídos espirituales de la conciencia son abiertos. Así que el creyente verdadero escuchará la voz del Espíritu Santo, que le hablará como a las espaldas, dice. Él le dirá:
este es el camino, andad por él. Ese es el Espíritu Santo que le dirá a la persona en este tiempo qué debes hacer. Si debes aceptar o no lo que los hombres te imponen. Ese es el Espíritu Santo que le dirá y escuchará el oído espiritual de la fe en la conciencia. El Espíritu Santo le dirá si debe vacunarse o no en este tiempo. El mundo cristiano se hace problema de la vacuna y espera que alguien le diga que no debe vacunarse. Pero no es así. En el plan de salvación, el Espíritu Santo sabe en qué momento, cuándo, cómo le va a indicar que no se vacune. O el Espíritu Santo trastornará a los vacunadores, quién sabe. Tiene 1000 maneras para impedir si es que no es bueno. Es confiar en Cristo, en el Espíritu Santo, en la gracia de Dios. El que tiene el oído espiritual escuchará las palabras del Espíritu Santo, los cuales están en la Biblia, en la ley, en los testimonios, y inmediatamente el creyente obedecerá. Así como un niño de 4, 5, 6 años, cuando el papá, la mamá, le da una orden, un mandato, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición, el niño prestamente obedece y corre todavía. Así el creyente, dice, obedecerá al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo pone el deseo de salir de la ciudad, porque sabe que va a acontecer terribles cosas en las ciudades, entonces el Espíritu Santo le está poniendo en su mente, en su corazón, en su conciencia el deseo de salir. Entonces ese creyente debe someterse al Espíritu Santo y decir: Señor, estoy dispuesto. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Debe orar, ayunar, estudiar y estar dispuesto a salir. Pero si el creyente se resiste y dice: no, tengo mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi familia, mi papá, mi mamá, está resistiendo al Espíritu Santo. Y se resiste mucho tiempo, cometerá el pecado contra el Espíritu Santo. Tanta insistencia, el Espíritu Santo se retirará, porque no es un juguete para que el Espíritu Santo día y noche nos esté llamando y nosotros no le escuchemos. Es que no tenemos fe. No creemos que Dios tiene poder para liberarnos de todos los males de este mundo. La fe está comparado con los pies que corren, dice. ¿Cómo es eso, los pies que corren? ¿Los pies para qué sirven? Los pies sirven para avanzar, para recorrer, para ir a visitar, llegar a los objetivos. Así es la fe. Donde hay fe, si el creyente tiene fe verdadera, no puede estar paralizado, no puede tener rodillas paralizadas como dice la Biblia, no puede estar estático, no puede ser enano espiritual, no puede ser como una planta que no crece. Planta que no crece muere. Eso quiere decir que no tiene fe. O su fe es escaso y no va a poder crecer, no va a poder avanzar en la vida cristiana. Se va a estancar, se va a quedar en la tibieza. Y los pies sirven, dice, para llevar el Evangelio. ¿Por qué los cristianos no pueden salir a predicar el Evangelio al mundo? Porque somos paralíticos. Necesitamos el milagro espiritual, tener los pies de la fe, que Cristo solamente puede hacer el milagro y nos puede dar. En vano los dirigentes, los predicadores, pastores, misioneros, líderes, en vano realizan planes de evangelismo, imponen leyes, normas, mandatos que los creyentes salgan a predicar de 2 en 2.
no van a poder salir. Quizás saldrán una horita, media horita, pero no van a poder avanzar porque tienen parálisis, no tienen fe. Pero el que tiene fe no necesita ordenar, el que tiene fe no necesita mandarle, ya tiene quien le mande a él, el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo manda, ordena, él mismo va con él, le da poder, le da fuerza física, fuerza espiritual, le da todo. Ese es el Evangelio de la buena noticia. La vida cristiana es fácil en Cristo, pero es difícil para el ser humano carnal, natural. Por eso Pablo dice, debemos morir cada día al yo. Por último, la fe son las manos que se aferran. La fe es el que nos conecta a Cristo, el que los une a Cristo, es el cable que nos une al cielo, a la fuente. Es como los cables de la energía eléctrica. Si la energía eléctrica no está conectada a la central hidroeléctrica, la luz no va a prender. ¿Por qué no podemos vivir en luz? O sea, vivir en luz es vivir sin pecar. Y vivir en tinieblas es vivir en pecado, mal. Y vivir en luz es iluminar el mundo con esa luz potente de Cristo. Pero si no tenemos luz, nunca vamos a poder iluminar, predicar este Evangelio con poder, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, conforme el Espíritu Santo nos guíe y nos utilice como instrumento en sus manos. Así que la fe es la mano que se aferra a Cristo, se conecta. Si no tenemos conexión, vamos a hacer tinieblas. Necesitamos la mano que saca del almacén del cielo todo lo que necesitamos. Pero como no tenemos esa mano de la fe, el ser humano tiene que correr al mundo para buscarse la vida, para ganarse la vida. Pero el cristiano necesita correr hacia la salvación. Pablo dice en Filipenses, ¿qué nos dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que Dios pueda bendecir su palabra. Dice, solo el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas eternas. Conflicto de valor 360. La fe es el don de Dios, pero el poder para ejercerla es nuestro. La fe es la mano de la cual se vale el alma para asir los ofrecimientos divinos de la gracia y la misericordia. Patriarcas y Profetas 406. Última línea, conflicto de valor 242. La fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y a la manera que Dios lo señaló. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo estudio estudiaremos la verdadera fe que da salud física, la verdadera fe que sana a los enfermos, la verdadera fe que da poder para vivir, practicar la reforma pro salud, la alimentación sana, la fe que lleva a la alimentación original. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a todos los hermanos que hemos participado de este estudio. Gracias por vuestra atención. Amén.